Hola, hola, muy buenas noches a las personas que se van uniendo. Qué gusto poder encontrarlas por aquí de nueva cuenta. Esperamos unos minutitos a que se unan más personas. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola, ¿me escuchan por ahí? Ojalá que sí me estén escuchando. Estamos esperando unos minutos para que se unan más personas a nuestra transmisión. Muchas gracias por responderme. De todos modos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión en esta su página de Dentalmente. Qué gusto poder encontrarles por acá. Veo a seguidores y seguidoras que ya nos han acompañado en otros videos en vivo, entonces nos da mucho gusto que si estén interesados en nuestras pláticas, que se hicieron como parte de una dinámica interactiva con ustedes, con la audiencia. En un principio empezamos a abordar el tema de la pandemia, pero actualmente estamos dándole un giro a esta serie de charlas, de pláticas que hemos venido haciendo, y desde la sesión pasada estamos abordando el tema de la violencia, y en esta ocasión abordaremos el tema de la violencia de género. Entonces pues les agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy. Ya nada más esperamos tal vez un minutito más a ver si se une alguien más, y si no pues damos inicio con esta calurosa plática que les hemos preparado para el día de hoy. Mientras pueden ir por algún cafecito, un agua. La idea es que podamos estar charlando de manera muy cordial, muy coloquial, y que pues sea un espacio también de construcción colectiva, de construcción conjunta. Entonces esperamos un minutito y si no ya damos comienzo al video. Muchísimas gracias de mientras a todas las personas que se han unido hasta ahora. En verdad que nos da muchísimo gusto en la página de Dentalmente ver tanta recepción para nuestros videos y también para todo el contenido que subimos semanalmente, que tiene como objetivo pues poder generar una dinámica de compartir la información acerca de nuestros servicios y de cómo pues podemos estar generando discusiones acerca de la odontología y de la psicología, pero en este caso pues como les decía, es una sección que hemos abierto desde el lado psicológico de Dentalmente para poder abordar pues varias situaciones y temas que se encuentran dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, si les parece bien, pues comenzamos. El tema del día de hoy que nos convoca y que queríamos compartir con ustedes también por toda la discusión que se ha generado en esta semana, pero también en semanas anteriores, es el tema de la violencia de género, de por qué es importante la violencia de género, qué es eso de la violencia de género y por qué desde Dentalmente queremos que se visibilicen. Les platico. La idea hasta hace unos videos era que yo expusiera y después ustedes pudieran interactuar a partir de lo que yo expuse. Sin embargo, más bien ahorita me gustaría que fuera algo mucho más interactivo, que pudiéramos construir en manera conjunta esta plática. Entonces, para ello les voy a proponer que hagamos una serie de dinámicas y que también a partir de sus preguntas, de sus dudas, de sus reflexiones, podamos estar construyendo este espacio. Entonces yo voy a estar atento a las preguntas que tienen y a partir de ahí generar este diálogo con ustedes.
La primera dinámica que les invito a hacer es que hagamos una dinámica para saber con cuántos puntos nos quedamos. La violencia de género y este tema del género en particular tiene que ver, por un lado, con qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, o qué es ser otras de las identidades sexuales que vamos a abordar en el transcurso de esta plática. Entonces, les voy a invitar a hacer una dinámica en la que nos pensemos como que tenemos 10 puntos cada uno. En estos 10 puntos les voy a leer una serie de enunciados, y entonces por cada enunciado, si ustedes cumplen con ese enunciado, se van a restar un punto. Entonces la idea es ver con cuántos puntos nos quedamos los hombres y con cuántos puntos nos quedamos las mujeres. La primera pregunta es que pierdes un punto si te han silbado. Pierdes otro punto si te han amenazado. Pierdes otro punto si te han seguido o te han intentado ligar a pesar de que les dices que no. Pierdes otro punto si te han hecho comentarios negativos o han puesto en duda tus capacidades por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Pierdes otro punto si te han dicho que por ser hombre o por ser mujer no puedes hacer cosas. Pierdes otro punto si has sentido miedo de que te violenten sexualmente al caminar sola o solo en la calle. Pierdes otro punto si te han acosado en la escuela, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Pierdes otro punto si te han tocado una parte de tu cuerpo sin tu consentimiento. Pierdes otro punto si te han acosado virtualmente, lo que se conoce como ciberacoso. Y pierdes otro punto si te han obligado a tener relaciones sexuales, sin tu consentimiento, obviamente. Me gustaría preguntarles en este momento, si hicieron la dinámica junto conmigo, ¿con cuántos puntos se quedaron? Acuérdense, eran 10 puntos y por cada cosa que no se cumplía se perdía un punto. Entonces no sé si alguien gustaría decir con cuántos puntos se quedó. Les leo. Por ejemplo, ya hay algunas respuestas. Esta Silvia dice que con 2 puntos. Esta RF Mag dice que con 5 puntos. Lili dice que con 1 punto. Esta Nan Granados dice que con 4 puntos. Sant con 1. Carolina con 4. Y Alter Ego dice que como hombre perdí 2 puntos únicamente. Esta dinámica es súper importante, se utiliza mucho en los talleres cuando se habla de este tema del género, porque como bien apuntaba Alter Ego, los hombres generalmente, comúnmente, casi siempre cuando se hace esta actividad solemos perder muy pocos puntos. Es importante entonces que, por ejemplo, ahí se ve que si las mujeres perdieron tantos puntos es porque hay una violencia de género. Y esa es una pregunta muy amplia y muy polémica, y que lo que les voy a presentar el día de hoy es únicamente una perspectiva, es una forma en la que yo particularmente como el psicólogo dentalmente concibo que es la violencia de género, pero no es una verdad. Al final cada quien tiene su punto de vista y al final cada quien va a saber cómo decide actuar y qué no, pero se nos hace importante abordar este tema porque justo hay un malentendimiento acerca de la violencia de género.
Hace rato, como parte también de nuestra dinámica que hicimos en la página, les preguntamos por redes sociales, aquí por Instagram, si consideraban que la violencia, que si los hombres que vivían violencia también podía ser considerado como violencia de género. Y hubo una gran parte de la audiencia que contestó que eso también era violencia de género. Sin embargo, y eso me gustaría que quede muy claro, los hombres también viven violencia, eso es muy cierto, pero es una violencia que no necesariamente pasa por el género. Cuando hablamos de violencia de género, le debemos añadir que es violencia a causa del género. Es decir, hay violencia a causa del género que se tenga. Entonces el hecho de que los hombres o las mujeres vivan, más bien ejecuten esa violencia, no necesariamente hace que se tipifique o se denomine como violencia de género. Solamente lo que se va a determinar si es violencia de género es el tipo de violencia que se sufre, que eso es algo que vamos a estar viendo. Entonces, cuando los hombres vivimos violencia, puede ser tipificada como violencia doméstica, como violencia estructural, inclusive violencia urbana, violencia, cualquier otro tipo de violencia, pero no es violencia de género. Porque la violencia de género únicamente implica que es violencia de género cuando la viven las mujeres. Remontándonos un poco atrás, y que me gustaría, como les decía, que hiciéramos más bien una dinámica de preguntas y respuestas y que puedan compartirme sus reflexiones. El género se considera como algo que es diferente al sexo biológico. O sea, aquí nos estamos poniendo como una distinción en términos de que por un lado es el sexo biológico, ese sexo biológico que sí nos dice que si tenemos pene somos hombres y se tiene vagina son mujeres, pero el género es algo diferente. El género es una construcción social y es algo que fue una discusión impulsada por las ciencias sociales para desnaturalizar y desnormalizar muchas cosas que se nos han enseñado como verdad o muchas cosas que hemos considerado como normal, tanto por la medicina, por otras ciencias, inclusive por la religión. El género entonces es una construcción social que se orienta hacia los roles y las expectativas que se nos asignan desde el momento de nacer, dependiendo del género, dependiendo del sexo al que pertenezcamos. Pero aquí es importante traer a colación este tema del género, porque muchas veces el género ha limitado nuestra experiencia personal. ¿A qué me refiero con esto? Hay roles que como parte de la sociedad se nos ha atribuido a las personas y a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, se nos ha dicho que los hombres somos seres racionales, que los hombres somos seres autónomos, que los hombres somos seres que siempre debemos de estar en el ámbito de lo público, entendiéndose como destacar, tomar las decisiones políticas, decisiones sociales, participar en espacios de toma de decisión, mientras que las mujeres son emotivas. Las mujeres se deben de dedicar al cuidado de la casa, se deben de dedicar al ámbito privado, pero eso es parte de un ordenamiento social en la que los hombres hemos tenido una posición de poder y una posición jerárquica de privilegio frente a las demandas de las mujeres. Entonces, retomando esta concepción de la violencia de género que les proponemos el día de hoy, es que la violencia de género únicamente va a ser la violencia que afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo, o que también afecta a otras identidades sexogenéricas u otras disidencias sexogenéricas, como pueden ser las personas que tienen una orientación sexual homosexual o pansexual, o toda esa gama de identidades, de orientaciones sexuales, o bien de identidades sexuales, como puede ser lo queer, como puede ser etcétera, etcétera. Esto es importante porque entonces la violencia de género va a ser cualquier acto o agresión que se basa en una situación de desigualdad, donde hay relaciones de dominación principalmente de hombres hacia mujeres y que puede derivar en afectaciones físicas, afectaciones sexuales o afectaciones psicológicas. La violencia de género, como decíamos la vez pasada, si recuerdan,
y quienes no recuerdan pueden ver nuestro video en el feed de Instagram, es que hay una violencia, hay diferentes tipos de violencia como por niveles. Hay una violencia que es directa, que es la que vemos, otras violencias que son más invisibles y tienen que ver como parte de cosas que le atribuimos a la cultura, o también, ¿no?, algo que se llama violencia simbólica, que es la violencia que sostiene a los otros tipos de violencia. Entonces, en el tema de la violencia de género, también los actos mediante los cuales se discrimina, se somete y se subordina a las mujeres en diferentes ámbitos de su existencia, también es violencia de género. Entonces nos encontramos con que violencia de género es cualquier acto material o simbólico, físico, psicológico, que afecta la libertad, la dignidad, la seguridad, la intimidad o la integridad moral o física de las mujeres. Y ahí les decía al inicio que es un tema bastante polémico, porque en la discusión, también como parte de un evento que se suscitó ahora en redes sociales, que para las personas que son de mi edad seguramente conocen a un youtuber que se llama Luisito Comunica, pues se ponía el tema sobre la mesa acerca de una foto en la que él mostraba un mezcal que hacía alusión a un chiste que muchas personas y principalmente muchas mujeres consideraron como machista, porque eso de alguna manera legitima y sostiene esta violencia de género que ya existe y que viven las mujeres. Entonces, ahorita lo vamos a retomar ese aspecto, pero lo que sí les quería plantear es que la discusión no necesariamente debe de estar puesta en si hay violencia de género o no. La violencia de género existe, y no solamente existe porque las mujeres lo viven día a día, sino porque hay convenciones que se han formulado desde el derecho internacional humanitario, o desde otros convenios donde los países y los estados han firmado convenios para erradicar la violencia de género. Entonces, de alguna manera, el marco jurídico internacional, pero también el nacional, ha legitimado que existe la violencia de género, como puede ser uno de los ejemplos el feminicidio. Estoy leyendo a ver si no hay interacciones, pero creo que no. La violencia de género no es algo actual. En realidad ha habido violencia de género a lo largo de la historia. Les decía también la vez pasada, en el video pasado, que hay muchas cosas que conceptualizamos o consideramos como normales, pero no necesariamente lo son. Y hay muchas formas de relacionarnos entre las personas, y en este caso entre hombres y mujeres, que aparentemente se nos han pintado como naturales o normales, pero en realidad en este momento histórico y en esta coyuntura social les estamos nombrando como que no son normales. ¿A qué me refiero? Han habido otros momentos y otras épocas donde, por ejemplo, se consideraba normal que las mujeres no tuvieran derecho a votar, porque se debían de relegar a la casa y tenían que encargarse únicamente del cuidado de los hijos o de las hijas. Y entonces, como les decía, pues los hombres únicamente eran los que estaban posibilitados para actuar en el escenario de lo público y para tomar decisiones políticas, y las mujeres se restringían al ámbito privado. También había hay otros ejemplos, como por ejemplo que las mujeres antes se consideraba normal que no fueran a estudiar, porque se les consideraba inferiores a los hombres. O también inclusive se ha considerado normal que ganen menos porque pues son mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, a partir de esto nos enfrentamos estamos entrando en un terreno en el que vemos que hay diferentes tipos de violencia de género. Antes de pasar a ello, veo que hay una pregunta. Orlando nos dice: ¿qué rol tiene el machismo en esa violencia de género? Esa es una pregunta muy muy importante, porque en lo que estamos entrando, y también esta es una serie de cuando entramos en el tema de la violencia, lo que consideramos es que hay sistemas de opresión diferentes que, como su nombre los dice, han oprimido y sometido a ciertas personas y han hecho privilegiar a otras personas. Un muy muy claro ejemplo es el sistema racial. Por ejemplo, ¿cuántos años pasaron para que un presidente afroamericano ocupara un lugar de poder político en Estados Unidos?
antes, o ese tema de la racialización en Estados Unidos siempre ha sido un tema relevante porque implica que hay discriminación y violencias que han vivido ciertos seres humanos por el simple hecho de tener un tono de piel diferente a uno heteronormado, que es el color blanco o la piel blanca. En el caso del género, el sistema de opresión que opera es el patriarcado. El patriarcado, algo súper importante, es que, como les decía, nos ha educado, o más bien hemos sido educados, hemos sido socializados y socializadas en el sistema patriarcal, y entonces nos han enseñado a cómo ser hombres. Nos han enseñado que, por ejemplo, los hombres no podemos llorar, que los hombres no podemos mostrar nuestras emociones, que los hombres no podemos decirle que los queremos a nuestros amigos, que no podemos saludar de beso de mejilla a nuestros amigos porque si no somos homosexuales. Se nos ha dicho que debemos de aguantarnos nuestras emociones, y en esta construcción del machismo es algo súper importante porque se nos ha enseñado a que el hombre cuando digo que se nos ha enseñado, no necesariamente es que alguien nos dice, pues mira, ser un hombre es sino que cuando hablo de se nos ha enseñado es que hemos sido criados en un mundo que replica esos machismos y esos micromachismos y esos machismos. Por ejemplo, hay todavía muchas comunidades aquí en México donde para poder apagar un conflicto de pareja entre un hombre y una mujer, la familia le dice al hombre, pues es que es tu esposa, tú le puedes pegar. A mí me han tocado personas en consulta que me han dicho, pues es que yo no le quiero pegar a mi mujer, pero mi familia, pero no el gran extenso de la familia, mis tíos, mis primos, mis hermanos me dicen, pues dale un estate quieto, lo que se conoce como el estate quieto, ¿no? Y entonces el patriarcado, este sistema patriarcal en el que tanto mujeres como hombres hemos sido socializados, nos afecta porque ha limitado mucho nuestra experiencia, como les decía hace un rato, ¿no? Entonces el machismo, el patriarcado es muy importante cuando hablamos de la violencia de género, porque al final implica que se ha instaurado un tipo de relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Y como bien dices, Orlando, te estoy leyendo, también los hombres sufren por el patriarcado. Entre los mismos hombres los hombres sucede algo súper curioso, porque tenemos una forma de relacionarnos muy violenta, en la que, por ejemplo, a mí me pasó en algunos momentos de mi vida en el que por el hecho de tener una idea diferente, o que inclusive tú como hombre puedes llegar a ejecutar ciertas acciones que parecen normales, como por ejemplo denigrar, humillar a otros hombres precisamente, y que eso es legítimamente aceptado porque está considerado como parte de ser macho, de ser hombre. Entonces juega un rol súper importante en esta parte de la violencia de género. Otra pregunta que dice, ¿consideras que la violencia de género también es provocada por la mujer? Yo creo que esa pregunta es una pregunta súper importante. Me parece a mí que eso, como en todo lo que ahorita les estamos planteando, como les decía hace un momento, al final no es una verdad, ¿no? Lo que sí es importante es que para mí, en particular, la violencia de género no es provocada por la mujer, porque les voy a poner un ejemplo, y que eso es algo que les quería preguntar, que les quería ejemplificar. Por ejemplo, hay una situación en la que las mujeres, y no me dejarán mentir las mujeres que están aquí en este video presente, antes de salir a la calle, antes pre-pandemia, las mujeres hacían todo un cálculo mental, todo un cálculo cognitivo para saber cómo se visten. Y este cálculo cognitivo pasa, por ejemplo, para saber cómo se visten, no solamente para no sentirse incómodas en la calle,
sino cómo se visten, por ejemplo, si van a salir de fiesta y no tienen con quién regresarse, cómo se visten para no ser violentadas sexualmente, inclusive para que no sean asesinadas. Los invito, por ejemplo, a hacer este pequeño ejercicio. ¿Cuántas noticias en esta semana o en semanas pasadas recuerdan donde hayan visto que a un hombre se le haya violado antes de ser matado? Se los pregunto porque al final, como parte de esta estructura patriarcal en la que hemos sido socializados y hemos sido criados, suponemos que las mujeres, por el hecho de vestirse de determinada manera, por el hecho de comportarse de determinada manera, suelen buscarse ese tipo de violencias, y no necesariamente es así. Más bien ahí lo que yo invitaría es a replantearnos cómo queremos construirnos como hombres y cómo queremos relacionarnos con las mujeres. También muchas veces hay una discusión súper fuerte y a mi parecer muy incorrecta cuando una mujer vive violencia en la pareja, por ejemplo. Se le caracteriza que muchas veces quiere estar ahí porque pues es muy fácil salirse. Pero por ejemplo, como parte de los tipos de violencia hay una violencia económica. Esta violencia económica implica que los hombres, como parte de esta distribución de roles, obviamente de que los hombres somos los proveedores y las mujeres únicamente se dedican a la crianza y al cuidado, los hombres, como tenemos el dinero, pues las hacemos dependientes a las mujeres. Y que les decía, eso es algo súper importante porque son posiciones que se nos han naturalizado, se nos ha dicho que debemos de cumplir, como por ejemplo que los hombres no podemos cocinar, o que no podemos hacer qué hacer, o que no podemos hacer cualquier otra cosa que es parte también de nuestra responsabilidad en la crianza de los hijos y en las relaciones personales. Se puede ejemplificar mucho cómo operan estos roles de género o estos mandatos de género. Pero regresando a la pregunta inicial, si la violencia de género también es provocada por la mujer, pues en realidad para mí, y que esa es una postura muy personal, para mí la violencia de género no es provocada por la mujer. No es provocada por la mujer porque al final, remontándonos también a nuestra plática pasada, no debería de existir ningún tipo de violencia, ¿no? Y entonces el hecho de que pongamos en ese tono de la discusión, si la mujer provoca violencia de género, yo me regresaría a una pregunta atrás. ¿Por qué pensamos y validamos que una mujer es responsable de la violencia que vive? Espero que esta parte haya sido clara. Estoy leyéndolos. Nos comparten también experiencias donde dicen: a mí me pasaba escuchar eres hombre y te tocará mantener a la familia. Mandan saludos. Desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Ayoros nos dicen: ¿no sería por una parte hipocresía de las mismas personas que ya están locas? No sé, seguramente lo dijiste en algún momento, discúlpame, no entiendo en qué contexto se da ese comentario. Claro, tu cerebro automáticamente escoge ropa que no sea provocadora. Y dice: exacto, uno no va por la vida pidiendo ser violentada. Claro, si voy a ir en transporte público pienso cómo es más conveniente ir vencida. Luego dice: porque cómo es posible que un chiste que ambas partes estuvieron de acuerdo sea atacado y mal visto, y canciones del género de reggaetón que si están bien pasadas de lanza sean bien vistas. Yo tengo experiencias que las mujeres inducen roles de género clásicos. Tipo, es que él no puede cocinar porque trabaja todo el día. Muy bien. Por ejemplo, regresando a esta discusión que nos invita a Lloros, es algo súper importante, y retomando este ejemplo del chiste de esta persona, de este youtuber, porque en principio desde ahí debemos de partir, ¿no? No es lo mismo que yo como persona, quitándome esta faceta de psicólogo en mi vida personal, que haga un chiste. Hay diferentes como niveles, es lo que vamos a explicar ahorita, ¿no? Estamos hablando de que una figura pública, una persona, un hombre que tiene muchísimos millones de seguidores, hizo un chiste, y que fue un chiste machista, que fue un chiste misógino, y que si bien podían marcarse en el marco de un común acuerdo, como les decía también en el video pasado,
La violencia siempre depende de los límites que enunciamos como personas y de qué consideramos violencia y qué consideramos como no. Yo creo que ahí nos estamos entrando en un terreno de una responsabilidad social y de una responsabilidad ética que tiene esta persona. Al final yo, inclusive con los poquitos seguidores que tenemos en Dentalmente, si yo subiera un tipo, que creo que cada persona somos responsables de los que compartimos en redes sociales, ¿no? Y en este caso yo, como servidor de la salud mental, tengo una responsabilidad ética en el sentido de saber qué es lo que publico y qué es lo que no. Si publico, por ejemplo, supongamos un chiste que hace alusión a que las mujeres deben de estar en la casa y que los hombres deben de ser como los más fuertes, yo pondría en cuestionamiento la ética de ese psicólogo. En este caso entiendo que esta profesión de ser un youtuber, de compartir contenido en redes sociales, pues al final es generar seguidores. Sin embargo, sí es importante poder ponerlo en el ámbito de que ese tipo de chistes al final legitiman toda esta estructura que les venía diciendo. Forman parte de la violencia simbólica porque los chistes, la cultura, las canciones que han hecho alusión al machismo, el reggaetón mismo, el reggaetón también ha sido una herramienta, un discurso, pues sí, algo como que forma parte de la cultura y que legitima que haya este tipo de prácticas violencias hacia las mujeres. Pero aquí lo que importa es que, por ejemplo, en el caso del reggaetón, había también mucho una discusión que decía, las mujeres se quejan por eso, pero no cuando cualquier otro cantante de reggaetón hace alusión a que las van a tener sexo rudo con ellas, por ejemplo. Entonces yo me preguntaría, ¿acaso una cosa exime a la otra? ¿Acaso el hecho de que a mí me guste el sexo rudo implica que puedo ser violentado? Yo creo que ahí estamos entrando en un terreno bastante importante en el sentido de que les digo, si bien cada persona es responsable de lo que comparte en sus redes sociales y cada persona al final comparte y dice y hace lo que quiere, y yo creo que también es importante plantearnos qué tipo de sociedad estamos queriendo construir, ¿no? De ahí surge y nace la intención de hacer este tipo de videos, ¿no? Pensando en que la psicología, al menos como la vemos dentalmente, como la veo yo que soy el psicólogo dentalmente, implica pensar que hay otras formas de relacionarse con el mundo, otras formas de construir comunidad, otras formas de construir humanidad, y esa es una postura bastante personal de que la psicología, al menos para mí, debe de ser crítica en el sentido de no perpetuar esas formas hegemónicas de cómo se nos ha dicho que debemos de ser, porque como les decía, al final hay un trasfondo en el que esos mandatos de género nos han hecho que seamos de determinada forma, pero eso no es una libertad personal. Al final se nos ha dicho qué color de ropa utilizar, con qué forma vestirnos, de qué manera tenemos que ser en la pareja, de qué manera tenemos que ser en la escuela, de qué manera tenemos que hacer el trabajo. Y entonces la psicología, al menos desde donde yo la veo, y por eso la razón de poder entrar a este terreno, es que debe de promulgar otro tipo de actividades. Estoy leyéndolos. Disculpen que me cuesta un poquito de trabajo explicar y seguir las interacciones. Estoy viendo y dicen, bueno, el que a mí me gusta el reggaetón no significa que me guste ser violentado. Considero que una cosa no va con la otra. Está en línea de lo que estábamos planteando. El tema con el reggaetón, creo yo, es la percepción del macho que se cree que esos bailes son para él. Sí. Y Silvia también nos dice, debemos ser responsables y prudentes cuando nos desempeñamos profesionalmente en un ámbito público. Totalmente de acuerdo. Entonces, y dice, la que tolera violencia la sigue formando. No entiendo muy bien la pregunta, voy a responder de acuerdo a lo que creo que hasta ahora estoy cachando. La que tolera violencia, en este caso, la que tolera violencia como parte de una relación de violencia, entiendo, la sigue formando. Yo diría ahí, como les decía, hay una complejidad cuando abordamos el tema de la violencia, porque se piensa que romper los ciclos de la violencia es muy fácil y eso no necesariamente opera de esta determinada forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de
de cuando se vive violencia en la pareja, de cuando las mujeres viven violencia en la pareja. Por un lado, o sea, este ejemplo me sirve mucho para también ahondar en los tipos de violencia de género que existen, ¿no? Por ejemplo, hay una violencia económica que les decía, cuando las mujeres son dependientes del hombre económicamente y entonces eso les imposibilita poder acceder a otro tipo de oportunidades, es decir, irse a rentar a otro lugar. De ahí se anula esa opción como de herramienta como para cambiar las circunstancias. Otra violencia es la violencia social. Esta violencia social, ¿con qué tiene que ver? Con que muchas veces a las mujeres se les prohíbe relacionarse con amigas, con amigos, con la familia, y entonces de alguna manera se cortan todas esas posibilidades de tener una red de apoyo. También hay una violencia, por ejemplo, en el sentido de una violencia simbólica, como le estábamos entrando en este terreno de los chistes. Por ejemplo, no sé si ustedes también lo habían pensado, de que hay un lenguaje sexista y que inclusive en eso se puede ver cómo opera o cómo ha sido construido este mundo, cómo nos referimos a las cosas que son buenas. Nos decimos, qué padre. Y a las cosas que son malas, pues vale madre o puta madre, por ejemplo. Entonces son cuestiones súper invisibilizadas, pero que forman parte de este tipo de violencias de las que estamos hablando. Pero regresando al tema, no es que se tolere la violencia, empezando por ahí. Es que la violencia muchas veces es imperceptible y muchas veces provoca que haya una situación de dependencia en muchas formas, ¿no? Y entonces la violencia no es que se siga fomentando, se siga formando, sino que es muy difícil para las personas romper con el ciclo de violencia, porque cuando estamos desde fuera se logra ver de una determinada manera o desde una amplitud. Sin embargo, en el tema de la violencia y de la violencia de género en específico, quienes están ahí y quienes siguen ahí, pues en realidad no es que la sigan formando, la sigan fomentando, es que no pueden salirse de ahí, y por eso la terapia se hace súper importante y se hace relevante. Volviendo al tema de los tipos de violencia, por ejemplo, también hay muchos tipos de violencia de género que se dan en los espacios públicos, llámese trabajo, escuela o en otros espacios. Por ejemplo, en principio, no sé si vieron una noticia en esta semana de que hay una selección de fútbol, que es la selección brasileña, que apenas en este momento está tomando la decisión de que le va a pagar de manera igualitaria tanto a sus futbolistas profesionales hombres como a las futbolistas profesionales mujeres. Entonces eso en principio evidencia que hay una violencia de género en lo laboral, en el sentido de que las mujeres valen menos que los hombres. Sin embargo, y ahí me gustaría por ejemplo preguntarle a las mujeres, también muchas veces yo me he encontrado con que la palabra de las mujeres no está en términos de validez igual a la de un hombre. Por ejemplo, hay muchas veces que la opinión de la mujer es válida solo si es compartida por un hombre, o inclusive me ha tocado ver casos de que hay opiniones, yo puedo estar dando esta opinión o una opinión cualquiera como mujer, y si un hombre dice exactamente lo mismo, en ese momento se le cree al hombre. Y esto es importante porque ejemplifica que hay un orden jerárquico, como les decía hace rato, que hace que los hombres tengamos más privilegios que las mujeres en ese sentido. También, y en el plano de la violencia psicológica, toda esa violencia psicológica de alguna manera desvaloriza a las mujeres, porque las empezamos a estigmatizar, que si está loca, que si es una histérica, que si está en sus días, y eso genera al final un maltrato físico. Inclusive, por ejemplo, yo les comparto, en alguna ocasión estuve leyendo un texto académico en el que se decía que hay crímenes pasionales. No sé si alguna vez han escuchado este término, tal vez quienes estén más familiarizados con lo jurídico han escuchado este término. Los crímenes pasionales hacen alusión que y que en el tema del feminicidio, por ejemplo, en ese estudio lo que mencionaba es que era un caso en Brasil en donde un hombre, un novio o un esposo mató a la mujer y evadió la sentencia por celos. Y el argumento fue que como los hombres somos racionales y como los hombres pensamos racionalmente, en el momento en el que él la mató estaba fuera de sus 5 sentidos, en el sentido de que actuó por celos.
de que fue una acción por emoción, y en ese momento es cuando dices, realmente el hecho de que alguien sea celoso justifica que se le quite la vida a alguien. Al final estamos hablando de que entonces también, y esa es una postura también que yo tengo, gran parte del sistema jurídico está creado desde estos mandatos patriarcales. Por ejemplo, en mi experiencia yo he visto que a las mujeres se cuestiona su palabra. Hace poco salió una noticia en otro estado del país donde hubo el feminicidio de una niña y donde el gobernador de esa entidad cuestionaba que pues es que la mujer tenía tatuajes. Y es así como de verdad, o sea, estás cuestionando que por el hecho de tener tatuajes es susceptible de ser matada. Y también, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que cuando una mujer presenta denuncias frente al Ministerio Público o en alguna institución encargada de detentar o atender a las víctimas, no se le cree en su palabra. O se les dice, no, pues es que a ella la mataron pues porque debía de estar en la casa, pues porque ve cómo iba vestida. Entonces es parte de esa violencia simbólica que al final les digo legitima que las mujeres sigan viviendo violencia, cuando a lo que le estamos apostando, o al menos a lo que se le está apostando desde la psicología y desde las personas que están involucradas con este tema, es que todas las voces sean iguales, que todas las experiencias sean igual de dignas, que todas las experiencias sean igual de justas. Y por ejemplo, también volviendo a este tema, hay otros estudios donde hay estudios de la antropología del desarrollo que dicen que la familia tradicional, en el sentido tradicional de que por un lado está el hombre proveedor y por otro lado la mujer que se dedica a los cuidados, realmente no es así, y que inclusive ellos desde su perspectiva y desde esta ciencia mencionan que el hecho de que se cargue el cuidado solamente a las mujeres nos ha hecho que las personas perdamos esa capacidad de empatía. Al final estos estudios evolutivos han demostrado que el hecho de que las mujeres únicamente se hagan cargo del cuidado ha hecho que los hombres, pero en general la humanidad, perdamos una capacidad de adaptación y de empatía. Inclusive en el transcurso del desarrollo, si ustedes se ponen a hablar tanto con niñas como con niños, es importante que sepan que hay una edad, por ejemplo hasta los 5 años, que en la que los niños de alguna manera son abiertos, son emocionales, pueden hablar sin bronca de sus emociones, pero cuando empiezan su instrucción desde la educación o desde cualquier otra institución, llámese familia, llámese iglesia o llámese cualquier otra institución, se ven obligados a cambiar esas conductas que de por sí tienen de alguna manera aprendidas innatamente, como puede ser la empatía. Y entonces entra ahí esta parte social de la socialización, e inclusive son momentos cruciales para el desarrollo vital de los seres humanos, donde hay sufrimiento psicológico para adaptarse a esas expectativas que la sociedad tiene sobre ellos. Entonces, es importante poder poner este tema sobre la mesa porque la idea es saber que para la psicología, pero en general, es una posibilidad de reinventarnos las formas y de poder relacionarnos tanto con otras personas como con el mundo. Como les decía hace rato, cada quien decide hasta dónde involucrarse, cada quien decide si va a formar parte de este sistema, cada quien decide cómo es que quiere que sea el mundo, cómo es que quiera que sean sus relaciones. Al final, lo que le apuesta a la psicología y en lo que le apuesta el espacio de la terapia es que tengas esas decisiones, que sean decisiones propias, porque muchas veces esas decisiones son impuestas por la sociedad o impuestas por terceras personas, y entonces por eso es importante traer a colación este tema de la violencia de género. Les decía, bueno, las estoy leyendo, estoy viendo la hora también, nos quedan 15 minutitos para hablar por aquí. La aceptación de la violencia genera la normalización, exactamente, sí, totalmente de acuerdo. En las canciones y en los anuncios hay muchos mensajes subliminales, de acuerdo. Increíble con eso del lenguaje sexualizado, pocas personas lo notan totalmente.
yo creo que más allá del ok, es que estoy leyendo, dicen hasta qué punto el gobierno actual es responsable de la violencia de género y del feminicidio. Y creo que ya se generó una discusión. Yo creo que más allá del gobierno es una situación de educación social, aunque el gobierno sí tiene mucha responsabilidad. De acuerdo, hay muchos funcionarios y autoridades con un criterio muy cuadrado y piensan que las mujeres se buscan lo que les pasa por traer tatuajes o por su forma de vestir. A nadie se le obliga y está muy bien, y que creo que es como parte de lo que decíamos hacia el final. Creo que es importante todos estos temas que ponen sobre la mesa, y en el caso del feminicidio realmente es importante porque, y es un tema donde es la cara más visible de la violencia de género, cuando se mata a una mujer, y que yo les digo, el gobierno es responsable, claro que sí, porque tan es así que hay programas que, por ejemplo, con la entrada de este nuevo gobierno se quitó la alerta de género, que era una alerta que posibilitaba que las mujeres tuvieran el acceso a marcos de atención cuando vivían algún tipo de victimización o algún tipo de violencia por parte de esa violencia estructural patriarcal. Sin embargo, si nos vamos a la fineza, que por eso les decía, y espero haber sido como claro en ese sentido, de que hay diferentes niveles de violencia, si tendemos un punto lineal o un hilo muy muy fino en la cúspide, que es la violencia del feminicidio, se sostiene por creer, y porque es uno de los temas que hemos discutido aquí, que la violencia es culpa de las mujeres. Se sostiene porque hay comentarios, lenguaje, chistes, cultura, canciones, programas, etcétera, que promueven una serie de roles asignados, y que yo más bien lo que les invitaría es a pensar cómo es que quieren ser ustedes en el marco de su vida. Al final, este tema causa tanta polémica porque es una serie de desafío a este sistema de opresión con el que hemos sido construido, que es el patriarcado. Cuando hay un tema como es el de la violencia de género, el hecho de que las mujeres posicionen su voz, de que reclamen derechos, de que reclamen también de alguna manera que merecen los mismos derechos, es un tema que cuestiona y que problematiza, porque nos implica perder esas posiciones de privilegio a los hombres, y que, como les decía, no necesariamente se nos ha hecho creer que hay muchas cosas naturales, pero como les decía hace rato en el ejemplo del presidente estadounidense, o sea, pasaron muchos años para que un hombre afroamericano, afrodescendiente, un hombre negro, llegara a la presidencia de Estados Unidos. A lo que voy es que hay muchas cosas que se nos han enseñado normal. Hace cientos de años la esclavitud era normal, y el patriarcado se ha fundado o nos ha hecho creer que los hombres tenemos una posición de poder, que la opinión de los hombres es legítima y que la de las mujeres no. Los hombres inclusive no nos planteamos la posibilidad de ser violentados en la calle, o muy pocas veces nos planteamos la posibilidad de ser violentados en la calle. Entonces, y para recuperar gran parte de la reflexión que hemos puesto hasta el día de hoy, yo les invitaría a preguntar: se supone que vivimos en una sociedad donde todos somos iguales aparentemente, inclusive en la Constitución se dice hombres y mujeres son iguales. Yo les pensaría, ¿es realmente una sociedad igualitaria, una sociedad democrática en la que se hace de la vista gorda y no sanciona o erradica esa violencia hacia las mujeres? Al final cada quien elige cómo quiere ser, cada quien elige hasta dónde busca involucrarse. Yo en lo personal considero que las psicólogas y los psicólogos no podemos hacer ajenos a este tipo de temas, porque en principio sabemos que la violencia genera sufrimiento psicológico y que genera otro tipo de afectaciones con las que debemos de trabajar día a día en terapia. Pero también, al menos desde mi postura,
la psicología debe de pensar para quién está trabajando, pero también para qué está trabajando. Y entonces la psicología debe de ser una posibilidad para poder transformar esas relaciones que de alguna manera se han hecho pasar por naturales cuando realmente no lo son. Entonces, pues ya para finalizar este video, y pensando en que ya son 10 minutos para que nos corte Instagram, voy a leer sus últimos comentarios. Nos dice Majeleón62: creo que lo importante está en educar a las nuevas generaciones en que somos iguales en oportunidades. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, aunque también, y leyendo el comentario de Ayoran, más bien somos complemento el uno del otro, no somos iguales porque cada género tiene sus ventajas y desventajas, claro, totalmente, pero y a eso les invito es a pensar que hay diferentes formas de relacionarnos. No pasa nada si en las distribuciones de las tareas del hogar en algún momento un hombre se dedica a ser amo de casa, en el sentido de que cría a su pareja, de que cría a los hijos y su pareja salga, por ejemplo. Inclusive es importante porque si ustedes se ponen a pensar, esos casos son muy contados. Inclusive es importante porque muchas veces los hombres que tratan de transgredir estos mandatos son vistos como menos hombres o se les cuestiona que lo hagan. Y también yo creo que es importante saber que, como bien dicen en uno de los comentarios, que es importante pensar que algún día se puede erradicar la violencia contra las mujeres y que seamos como algún país nórdico y que soñar no cuesta nada. Al final es importante saber que somos como decidimos ser. Sin embargo, lo que invita a este tipo de reflexiones y lo que les invito a pensar en sus vidas cotidianas es si realmente están siendo libres para decidir cómo es que quieren ser o están cumpliendo un mandato, una expectativa que les ha impuesto la sociedad. Entonces, pues el tema de la violencia de género, como les decía, es un tema bastante amplio, bastante complejo. En realidad, el día de hoy tratamos accidentalmente poder abordarlo, no solamente por la coyuntura que se vivió a raíz de estas discusiones, sino también porque al final implica una posición ética como profesionales de la salud mental que les decía, pero es un tema bastante complejo y yo espero que haya sido claro. Y si no, pues como les decía, al final este es un espacio de diálogo abierto. La idea de estos espacios es que construyamos la discusión. Yo les presento aquí una postura y ustedes me pueden contraargumentar y al final pues eso es lo rico del debate. Pero también es importante poder abordar este tema de la violencia porque consideramos accidentalmente que tenemos una responsabilidad con nuestros seguidores, al menos en términos de que no solamente les compartimos los servicios que ofrecemos en el plano de odontología y de psicología, sino que también queremos pues que de alguna manera se piensen otras formas de ser y otras posibilidades de relacionarse. Y pues dentalmente es una página que busca ser crítica frente a lo que se nos ha dicho que se nos ha enseñado como natural y como normal, porque sabemos, como les decía, que esas experiencias pueden producir algún tipo de sufrimiento. Entonces pues yo les agradezco que hayan sido tan participativos, tan propositivos. El tema de la violencia de género es un tema bastante amplio. Si les gustó el tema, háganoslo saber. Vamos a estar abordando otros temas, porque también cuando hablamos de violencia de género tenemos que hablar no solamente de la violencia que sufren las mujeres, sino del papel que tenemos los hombres, y entonces tenemos que hablar del tema de masculinidades, de la masculinidad hegemónica, que ese es un tema que vamos a traerles próximamente como parte de estos videos. Pues también hemos tratado de impulsar una serie de diálogos con ustedes. Si tienen algún tema que quieren saber, háganoslo conocer por medio de mensaje directo en nuestro Instagram. Si les gustó también esta dinámica, como les decía, traté de hacerlo un poco más diferente, en el sentido de que ya no fue algo primero expositivo y luego totalmente de preguntas y respuestas. Pienso yo que fue algo más interactivo. Igual
la dinámica es importante, porque así se va construyendo el conocimiento y así se van construyendo pues las pláticas que mantenemos con ustedes. Y también les invitaría a que si en algún momento quieren profundizar en algún tema nos lo hagan saber, pero que también puedan visitar nuestra página. Diariamente estamos subiendo contenido de psicología, contenido de odontología. Esta página la comparto con la cirujana dentista Lilibet Suárez. Entonces pues pueden checar nuestras historias, nuestro Instagram, tenemos Facebook en donde subimos contenido, y también pueden conocer pues cuáles son los servicios que ofertamos de Dentalmente. Y en este punto hago un llamado también, porque si siguen nuestras redes, les hemos compartido que hay una página que se está haciendo pasar por nosotros, en el sentido de que hay una página que nos está suplantando la identidad. Se llama Dentalmente, lo pueden encontrar en nuestras historias destacadas. Se llama igual Dentalmente, pero con un guión bajo, y para nosotros lo que les hemos pedido la ayuda es que puedan reportar esta página, porque esta página no solamente tomó nuestro logo y nuestro nombre, sino que también está, no sé por qué, no sabemos por qué, pero está promocionando nuestros datos. En esa página está el celular de la cirujana dentista, el de Lilibet Suárez, mi celular, y es alguien que desconocemos por con qué fines lo hizo. Ya la reportamos en Instagram. La respuesta que nos dice Instagram es que que de acuerdo con sus políticas esa página no está suplantando una identidad. Entonces pues más bien les pedimos de su colaboración para que puedan seguir reportándola. De todas maneras, en el transcurso de la semana vamos a estar recordándoles este apoyo, y también estén pendientes de nuestras redes sociales, que vamos a empezar a hacer una dinámica de preguntas y respuestas en 3 semanas, para que no necesariamente esperemos a este espacio y poder generar esa discusiones con ustedes, sino que las hagamos pues más cotidianamente. Estoy leyendo. Muchas gracias por por sus comentarios. Qué bueno que está sirviendo esta serie de videos. Y pues bueno, antes de que nos corte Instagram, pues yo nuevamente les agradezco mucho por poder construir este espacio junto conmigo, a través de sus intervenciones, a través de sus comentarios. Y pues ya saben, si les gustó, recomiéndenos con otras personas. Este video se va a quedar como parte del feed de Instagram, lo pueden ver en cualquier momento, lo pueden pasar, compartir con quienes ustedes quieran. Y pues estén atentos a nuestras redes sociales para conocer cuándo va a ser el próximo video. Les agradezco mucho por todo y les mando un gran saludo. Ojalá que se encuentren muy bien junto con sus familias, y muchas gracias por ser parte de Dentalmente. Hasta luego.